Estoy compartiendo con ustedes lo que vimos la última parte de la clase anterior. Estamos hablando de los niveles de medición estadística. Habíamos dicho que son 4 los niveles de medición estadística. Nivel de medición nominal, nivel de medición ordinal, el nivel de medición de intervalo y el nivel de medición de razón. No tuvimos tiempo de ver ese nivel de medición. Muy bien, entonces ya habíamos, no recuerdo nuestro último nivel de medición, pusimos algunos ejemplos, por ejemplo, el peso, la estatura de los estudiantes, el peso de las personas, inclusive la edad de las personas tiene un nivel de medición de intervalo. Bueno, no sé por qué dice, no sé por qué dije inclusive. La edad de las personas tiene un nivel de medición de intervalo. En realidad, un nivel de medición de intervalo es todo aquello que está sujeto a medición con un instrumento de medida. Por tanto, podemos hablar de variables de manera general, variables discretas y variables continuas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos faltaba un nivel de medición. Y ese nivel de medición es precisamente el nivel de medición El número de 1. razón. Entonces voy a compartir una nueva pizarra para desarrollar este El número último 1. nivel de medición. Nivel de medición de razón. Así se llama, ¿ya? Nivel de medición de razón. En realidad este nivel de medición es poco usual, pero obviamente lo debemos considerar como parte de nuestro estudio. Entonces, pertenecen a este nivel de medición todos aquellos valores que son el resultado de una relación entre variables. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ¿ya? Enseguida explico, es muy sencillo. Vamos a suponer una variable, por ejemplo, x. Vamos a suponer que x es, a ver, peso de los estudiantes varones de la UAGR. Vamos a suponer que eso es X. Y vamos a suponer que Y es el peso de las estudiantes mujeres de la U. Muy bien. Entonces, si nosotros definimos X y Y como el peso de los estudiantes varones y Y como el peso de las estudiantes mujeres, podemos definir una relación. Podríamos definir Z. ¿Qué es Z? Z vendría a ser una variable que mide la relación
entre dos variables. Z podría ser, por ejemplo, relación del peso de los estudiantes varones respecto de los estudiantes, de las estudiantes mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los valores de Z no van a ser estrictamente los valores de X y Y, sino que los valores de Z van a ser valores que van a estar, que van a expresar una relación. ¿Qué quiere decir esa relación? Lo voy a explicar con mi lápiz. Vamos a suponer, por ejemplo, que Z, ya, vamos a suponer que Z es la relación entre X y Y. A eso se llama relación, ¿no es cierto? Esta relación no es nada más que una razón. A esto se llama razón y por eso el nivel de medición es de razón. Quiere decir que explica la relación que existe entre una variable y otra. Por tanto, en este caso, ¿qué valores va a tomar Z? Z va a tomar valores, por ejemplo, si X es mayor que Y, la relación va a ser mayor que 1, ¿no? Si X es menor que Y, la relación va a ser mayor que 0. En otras palabras, Z va a tomar valores, perdón, si está bien, podemos hacerlo así. Z, que es la variable, va a tomar valores entre 0, 1, 2, 3. Obviamente nunca va a ser 0, ¿no es cierto? Porque no podríamos hablar de que X dividido entre Y me dé 0. ¿Cuándo me daría 0? Cuando Y sea 0. O perdón, cuando X sea 0, perdón. Cuando X sea 0. Y no hay X donde el peso no hay peso de los estudiantes que sea 0. Entonces eso es imposible. Quiere decir entonces que los valores de Z mejor lo voy a plantear de otra manera. No me gusta esta forma. Eso de aquí no está bien. Lo voy a plantear de otra manera. Si asumimos que ese es el eje para la variable Z, entonces quiere decir que los valores de Z van a ser mayores que 0 y, bueno, cualquier otro valor hasta n, llamémosle, pero prudente, digamos, no tan grande. Si este es el 0, el intervalo para Z ahí será abierto. Ya dijimos que es imposible que el valor sea 0. Entonces podrá tomar cualquier otro valor, por ejemplo, como 0,5, podrá tomar un valor de 1, podrá tomar un valor de 1,5, etcétera, etcétera, hasta algún valor prudente que podría ser el 2, por ejemplo, ¿no? Si es el 2, estamos hablando de que la relación entre X y Y es el doble. Pero un minutito, voy a ampliar también eso. Lo vamos a ampliar hasta ahí. Vamos a poner aquí el 2. Bien. Esta es la escala para Z. Entonces, cuando el valor de Z es 1, ¿qué quiere decir? Quiere decir que X es exactamente igual que Y. Eso es cuando X es 1. Y cuando X es mayor que 1, en este caso, por ejemplo, suponiendo que este valor de aquí, 2, quiere decir que X va a ser mayor que Y. Cualquier otro valor a partir del 1 va a dar esa relación.
Y a este otro lado, suponiendo, por ejemplo, un valor aquí, que sé yo, 0,5, 0,3, 0,2, quiere decir que X es menor que Y. Entonces, voy a explicar un poquito, ¿ya? El intervalo vendría a ser, en primer lugar, no incluye al 0. Y en segundo lugar, el valor de Z puede ser cualquier valor hacia allá, ¿ya? Y aquí también lo dejamos abierto porque podría tomar cualquier otro valor, ¿sí? 3, 4, 5, etc. En este caso particular que hablamos de los pesos, obviamente, si Juan pesa, por ejemplo, 100 kilogramos y Ana pesa 50 kilogramos, 100 dividido entre 50 es 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Juan pesa 2 veces más que Ana y ese valor estuviera aquí. Si Juan pesa 45 kilogramos y Ana pesa 50 kilogramos, quiere decir que aquí el valor va a ser menor que 1. Entonces, Juan será 0,9 más pesado que Ana, ¿ya? O dicho de otra manera, Ana pesa 0,1 vez más que Juan. Voy a poner unos números aquí. Espera un minutito, recuerda, si X es igual a Y, es porque el valor de Z es 1. Por esa razón, si es mayor que Y, si X es mayor que Y, quiere decir que el valor va a estar en un intervalo mayor que 1 a este lado. Y cuando X es menor que Y, quiere decir que la relación va a estar a la izquierda del 1, a este lado. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Por ejemplo, les decía hace un momento y lo voy a escribir aquí. Si Juan pesa, estoy exagerando obviamente, 100 kilogramos y María pesa 50 kilogramos, entonces Z va a valer ¿cuánto? 2. Significa que Juan tiene el doble del peso de María. Muy bien, ese es un ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Si Juan pesa, 70 kilogramos y María pesa, vamos a mantenerla con 50 kilogramos. Entonces, Z, ¿qué valor tendrá? Dividimos 50 entre 7, 4.5 puede ser. A ver, ¿alguien tiene calculadora por ahí? Dividan 70 entre... No, perdón, es que yo me equivoqué aquí. Lo que quiero mostrar es esto al revés. Si Juan pesa, pongámosle 40, y María pesa 50, entonces, 40 dividimos entre 50, por favor. 0,8. Sí, 0.8. Sí, 0,8. Ya, entonces esto es 0.8. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el peso de María
perdón, el peso de Juan es 0.8 veces el peso de María. ¿Por qué? Porque Juan pesa menos que María, si ustedes se fijan. Entonces la relación va a estar ¿dónde? Va a estar a este lado, a la izquierda del 1. Si X es mayor que Y, a la izquierda a la derecha del 1, y si es igual, si los pesos son iguales, la relación va a ser de igualdad. Muy bien. Entonces, eso es lo que mide un nivel de medición de razón, por si acaso. Este nivel de medición, les decía, es poco usual, no se utiliza mucho, pero obviamente podría utilizarse en algunas circunstancias. En todo caso, aquí la variable de razón no es X ni Y, la variable de razón es la variable Z, que es producto de una relación entre dos variables. Muy bien, ¿listo? Entonces, creo que está comprendido. Esto es muy sencillo. Poco usual su uso. Entonces, vamos a hablar ahora de, a ver, ¿dónde está? Voy a compartir. Plan de elección, no, ese es el 1. Plan de elección 1. Bien, eso fue lo que vimos, los niveles de medición, nominal, ordinal, de intervalo, y ahí está el de razón. Y propiedades de los niveles de medición. Esto solamente lo voy a explicar, ¿ya? Propiedades de los niveles de medición. Está hablando de los 4 niveles de medición. Una de sus propiedades es que los niveles de medición son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si estamos hablando del nivel de medición nominal, por ejemplo, cada categoría excluye la posibilidad de que ocurra la otra categoría. A ver, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si elegimos un elemento que es una persona y definimos su estado civil, esa persona podría ser soltero. ¿Eso qué significa? Que no existe la posibilidad de que sea casado, tampoco existe la posibilidad de que sea divorciado. Entonces, esta propiedad de los niveles de medición de ser mutuamente excluyentes dice que cada valor o cada categoría excluye la posibilidad de que ocurra la otra al mismo tiempo. Es decir, una medición corresponde sí y solamente sí a una categoría. No puede pertenecer a dos. O sea, no se puede ser al mismo tiempo soltero y casado, quiere decir. Entonces, si es casado, excluye la posibilidad de que sea soltero. A eso se llama mutuamente excluyente. Es decir, que los niveles de medición son mutuamente excluyentes. También tiene otra propiedad, que los niveles de medición son colectivamente exhaustivos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que necesariamente una unidad o un elemento dentro de la población tiene que pertenecer necesariamente a una de las categorías o a uno de los niveles de medición. No puede estar aislado, no puede no pertenecer a ningún nivel de medición, a eso se refiere. Voy a repetir entonces, por favor. Los niveles de medición tienen dos propiedades que son bastante interesantes. La primera propiedad es que se cumple el principio de que un nivel de medición excluye la posibilidad de que ocurra el otro nivel de medición. Si un elemento pertenece a un nivel de medición, no puede pertenecer a otros, quiere decir. Si hablamos, por ejemplo, del nivel de medición nominal, ojo, nominal, género.
si un elemento es hombre, no puede ser al mismo tiempo mujer. A eso se refiere esta característica, esta propiedad de ser mutuamente excluyentes. El ser mujer excluye la posibilidad de ser hombre, o al revés. Son colectivamente exhaustivos porque las categorías de los niveles de medición, porque los elementos de una población necesariamente pertenecen a un nivel de medición, cualquiera. No hay forma de que no puedan pertenecer a un nivel de medición. Muy bien, a eso se refiere, ¿ya? Esas son las propiedades de los niveles de medición. Y finalmente, la importancia de la estadística. Bien. Ya en una clase anterior habíamos dicho que definitivamente en la universidad, por ejemplo, no hay carrera donde no se enseñe estadística. Eso quiere decir que la estadística es una herramienta esencial para cualquier nivel o tipo de profesional. No puede un profesional no saber estadística, en otras palabras. Por lo menos la estadística básica o elemental, digamos, o si ustedes quieren la estadística descriptiva. Tal es el caso de que hoy, por ejemplo, en Derecho ya se estudia estadística. Antes no se estudiaba estadística en Derecho. Hay muchas carreras donde no se estudiaba estadística y hoy sí se estudia. Una de ellas es Derecho, ¿ya? Entonces, fíjense que la estadística es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y además para la investigación. Entonces, en cualquier ámbito profesional, sea el tipo de profesional que sea, necesariamente va a ser en algún momento alguna investigación. Entonces, no puede hacer investigación si no sabe estadística, pues sería una barbaridad. La estadística es la esencia de la investigación. Es un instrumento, es una herramienta que contribuye a la investigación. Y también si hablamos desde el punto de vista de la toma de decisiones. En una empresa, en una organización, en una institución sin fines de lucro, necesariamente se tiene que hacer la estadística si se quiere tomar una decisión. Por tanto, en todas las organizaciones, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la que tiene fines de lucro hasta la que no tiene fines de lucro, siempre toman decisiones respecto de sus actividades, respecto de sus operaciones, etc. Entonces, para tomar esas decisiones, obviamente necesitan utilizar algunas herramientas que la estadística les provee. Entonces, la estadística definitivamente está demostrado de que nos proporciona, ¿cómo se llama? Un conjunto de herramientas, de técnicas, métodos cuantitativos que son útiles a la hora de tomar decisiones o cuando se pretende llevar adelante una investigación. Muy bien. Entonces, de manera general, la estadística, diríamos así, esa es la importancia que tiene. Muy bien. Con esto hemos finalizado el tema. La pregunta es, mejor dicho, ¿quién tiene alguna pregunta sobre este tema número 1? ¿Quién tiene dudas sobre algo, digamos? ¿No? Algo que no le haya entendido, podemos explicar. Bien. Como siempre, todo está claro, entonces damos por finalizado el tema número 1. Voy a ir a la pizarra. Creo que era el punto número 10. Lo último, esto es la importancia de la estadística. Ya lo hemos dicho, obviamente cada uno de ustedes tiene que hacer una evaluación, una valoración, leer un poco y pues podrá determinar en su mejor criterio, en su mejor juicio, cuál es la importancia que tiene la estadística. Muy bien, entonces lo dejamos ahí.
como este es el fin del tema, necesitamos hacer un taller. Este taller lo vamos a hacer, bien, no sé si lo vamos a hacer el día jueves o el siguiente martes, pero vamos a hacer un taller, ¿ya? Entonces están avisados, quiere decir que esto está pendiente. A estas alturas hay un montón que quieren entrar a la clase. Estoy rechazando a todos, por favor escríbanles en el grupo WhatsApp, no puede entrar nadie más. Ya hay Ingeniero, no, media hora de clases y siguen entrando. no podemos Muy bien. escribir en el grupo, solamente pueden crear administradores. Ya, o sea, les han quitado la posibilidad de escribir. Sí, si no ya estuvieran bombardeando con mensajes que no pueden entrar. Ya, voy a ver. El problema es que escriben burreras ustedes, ¿no? Se pasan, me parecen unos niños. La verdad que cansa ver sus mensajes, así que yo le pedí a la señorita de que, bueno, esto fue hace un tiempito atrás, pero bueno, voy a hablar con ella para que les habilite, pero No, pensándolo ingeniero, mejor, creo que lo vamos a dejar así nomás porque parecen niños, parecen chiquillos, escriben macanas. sí, ingeniero, así nomás es lo que solo los administradores escriban, porque después los links se pierden arriba y difícil de Sí, está encontrar. bien así. Y cuesta un montón encontrarlo seguramente. Ya, muy bien. Entonces, lo vamos a dejar tal como está, ¿ya? Entonces, el taller está pendiente. No se olviden, puede ser que lo haga el día jueves o voy a ver si lo hago el jueves, el martes, o en qué momento, ya les voy a avisar. Pero este taller está pendiente y lo vamos a hacer, ojo, no se olviden, vía Classroom, ¿ya? Yo hasta ahora no he tomado la decisión de si voy a mantener el Classroom anterior o voy a crear otro, pero lo vamos a hacer vía Classroom. Entonces, vía Classroom yo les voy a mandar el taller y les voy a avisar. Y obviamente saben que hay un tiempo determinado y demás, pero les voy a avisar en clase. Muy bien, listo. Entonces, terminado el tema. Voy a cambiar de, ¿cómo se llama? De pizarra. Si quieren pueden tomar una foto. Bien. Listo. Unidad número 2. Unidad número 2. Vamos en esta unidad, a aprender a organizar, bueno, primero vamos a trabajar con datos. Vamos a empezar a manejar datos porque eso es la estadística, ¿no es cierto? Y en este tema, para mí que es importante, es el más importante, es la base de la estadística prácticamente. Lo que ustedes van a aprender es a organizar un conjunto de datos, presentar los datos y realizar gráficos y hacer un análisis, obviamente, y una interpretación de la información a partir de los datos, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer en esta unidad. Esta unidad se llama Organización de Datos y Representaciones Gráficas. Así se llama, ¿ya? Organización de datos y representaciones gráficas. Ese es nuestro tema. Antes de entrar al tema, me estaba olvidando, voy a compartir ese libro que dije que les iba a mandar, no los he mandado todavía. Fíjense, ese es el índice del tema. El capítulo 1, en realidad, a pesar de que dice historia de la estadística, y van a ver implícito muchas cosas. Obviamente hay algunas cosas que no hay de lo que les he dado,
¿Por qué? Porque el libro como que lo da por sobreentendido y entonces por eso la clase, el desarrollo de la clase, ¿no es cierto? Ahí está la importancia de la estadística, los antecedentes históricos, la división de la estadística. Y bueno, llegamos al capítulo 2. El capítulo 2 es precisamente el que estamos empezando, pero fíjense que tampoco yo le he puesto ese mismo nombre. Yo le he llamado organización de datos y representaciones gráficas. Quiere decir que aquí lo que nosotros primero vamos a aprender a organizar un conjunto de datos y transformarla en información útil. No vamos a hacer la recolección porque eso amerita práctica, pero obviamente la recolección de datos se hace a través de encuestas, a través de sondeos telefónicos, a través de entrevistas, etc. Eso lo damos por hecho, en algún momento lo vamos a practicar, si es que hay la posibilidad, caso contrario lo damos por hecho, eso lo van a aprender pues de la vida real, ¿no? Nada, no son misterios. Bien, entonces estamos empezando este capítulo 2, solo que en este capítulo 2, obviamente, este libro directamente empieza con lo que son las medidas de posición. Y esos cuadritos que están viendo, por ejemplo, ese es un cuadro estadístico, ese es otro cuadro estadístico. Pero un momentito ya. Esa es una distribución. Si ustedes leen, dice, si tenemos la siguiente distribución, el problema es que este libro no enseña cómo llegar a esa distribución. Eso que está partido es una distribución. Eso es lo que vamos a aprender ahora. Y el libro directamente entra a hacer las mediciones estadísticas, que nosotros también vamos a hacer, pero previamente vamos a aprender a construir estos cuadros que están ustedes viendo ahí en la pizarra y analizar esos datos. Ese, por ejemplo, es un cuadro de distribución de frecuencias. Eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿ya? Y eso es lo que este libro no tiene. Lo explica, pero lo explica teóricamente, digamos, ¿no? Por ahí, en alguna circunstancia, por algún lado. Pero lo que sí tiene es bastantes ejercicios de esta parte de las mediciones y todo lo demás. Bien, entonces primero me voy a ir al plan de lección. Ahí está, unidad número 2. Organización de datos y representaciones gráficas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá lo que vamos a aprender es que ya teniendo un conjunto de datos, producto de una recolección de datos, esto lo vamos a organizar. Después de organizarlo, lo vamos a analizar, lo vamos a interpretar y vamos a presentar gráficos, ¿ya? Entonces, eso básicamente es este tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo instructivo que estoy persiguiendo? Es comprender, primero, qué diferencia hay entre datos no agrupados y datos agrupados, que enseguida nos lo vamos a ver. Segundo objetivo, ahí viene, organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos. Esa palabrita agrupados ya está por demás. Es organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos. Obviamente están agrupados, pero es un conjunto de datos. Y finalmente vamos a representar gráficos estadísticos a partir de datos no agrupados y a partir de datos agrupados. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, los objetivos son mucho más concretos respecto de los objetivos de aprendizaje. Ese es el contenido, voy a hacer una exposición y voy a desarrollar. Muy bien, entonces, para no usar la pizarra, ¿ya? Para no usar la pizarra. Voy a explicar primero qué son datos y qué es información. Y después, obviamente, voy a hacer la diferencia entre datos e información. Muy bien. A ver. Aquí esta tablita que están viendo dice calificaciones de 30 estudiantes de un curso de estadística.
Las calificaciones van en una escala de 0 a 70 puntos. Quiere decir que solo se mide de 0 a 70, no es de 0 a 100. Son las calificaciones de 30 estudiantes en un curso de estadística. Y si ustedes ven acá, tenemos 30 datos numéricos. Si los contamos, ahí tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6 por 5, 30. Uno de los estudiantes, que no sabemos quién es, tuvo una calificación en estadística de 40 puntos, el que estoy indicando ahí. Otro estudiante tuvo una calificación de 30, otro estudiante tuvo una calificación de 60, otro estudiante una calificación de 20, otro de 50 y así sucesivamente. Esta tabla que ustedes ven ahí solo muestra las calificaciones de 30 estudiantes que obtuvieron notas en estadística en una escala de 0 a 70 puntos. Así como están, se llaman datos no agrupados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el orden en el que están no tiene ninguna importancia. Este 10, por ejemplo, podía haber estado aquí en vez del 40 y este 40 en vez del 10 acá. Así como están los datos, se llaman datos no agrupados. ¿Cómo nacen o cómo se generan estos datos? Producto de la recolección. Aquí les voy a recordar un concepto de estadística, una definición de estadística. La estadística dice, es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que permiten recolectar datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos para la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Entonces, fíjense, especialmente la estadística descriptiva, ¿qué es lo que hace? Recolecta datos, los organiza. Después de organizarlos, los analiza, los presenta. Después de presentarlos, los analiza. Y después de analizarlos, se pueden tomar decisiones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtuvieron estas 30 calificaciones? Obviamente, haciendo una recolección de los datos, pues, ¿no? Seguramente la planilla del docente es la que proporcionó esta información. O es como que a uno le pregunta a un estudiante y le dice, no, bueno, ¿qué nota tienes en estadística? 40 puntos. ¿Qué nota tienes en estadística? 60 puntos. ¿Qué se está haciendo? Se está recolectando los datos, las calificaciones de los estudiantes de estadística y estamos recolectando 30 datos, que es el tamaño de la muestra en todo caso, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí son datos. No tienen ningún orden de presentación, ningún orden de importancia. Este 50 podría estar aquí, este 60 podría estar acá. O sea, esta distribución, perdón, esta recolección de datos es aleatoria, diríamos así. No tiene ninguna importancia, por eso se llaman datos no agrupados, ¿ya? Datos no organizados. La pregunta es, los datos cuando no están así agrupados, ¿tienen algo de importancia? Definitivamente, como están presentados aquí, no. Porque como lo ven, lo único que sabemos es que un estudiante sacó su calificación es 40, otros 70, de otros 50, de otros 20, pero no hay más, digamos. O sea, solo podemos podemos llegar a esa conclusión si ustedes quieren. Pero fíjense si estos datos que ya han sido recolectados y están acá, los organizamos en un cuadro. Todos estos datos que ustedes están viendo acá ya están organizados en este cuadro que está acá. ¿Cómo se han organizado? En categorías. Fíjense, la calificación está organizada por categorías.
¿Cuántas categorías hay? Si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué calificaciones pertenecen a la primera categoría? Todos los que se sacaron 10. Y si nosotros nos fijamos aquí, ¿cuántos 10 hay? Aquí está uno y aquí está otro. Por tanto, son 2 estudiantes que se sacaron 10. La siguiente categoría es obviamente la nota 20, pues porque no hay más. Si ustedes se fijan, todos son notas decimales, ¿no? 20, 30, 40, etcétera. No, dije mal, creo, cuando dije decimales. Lo que estoy queriendo decir es que las notas están redondeados a los dígitos 10, 20, 30, 40, y no hay 15, no hay 18, por ejemplo, ¿cierto? Bien, entonces, lo primero que se decide aquí es organizar estos datos en categorías. A la primera categoría pertenecen todos los estudiantes que se sacaron nota 10, ahí está, nota 10, ¿cuántos son? Son 2 estudiantes. La siguiente categoría es todos los estudiantes que obtuvieron nota 20, ¿cuántos son? 5. Los podemos contar aquí. Y está 1, 2, por columnas estoy yendo, 3, 4, aquí no hay, y aquí está el último, 5. Ahí está, 5 estudiantes. La siguiente categoría vendría a ser la calificación 30, 40, 50, 60, 70. Obvio, fíjense, que aquí las calificaciones tienen un nivel de medición. Podríamos hablar de intervalo, porque son calificaciones. También podríamos hablar de nivel de medición ordinal, porque el 40, fíjense, es 10, 20, 30, 40. Las calificaciones van tomando un orden, un sentido ascendente. Por tanto, podría ser visto también como un nivel de medición ordinal. O podría ser un nivel de medición de intervalo. Los dos niveles de medición caben perfectamente para esta variable que en este caso es la nota que se obtiene en un curso de estadística, es decir, una calificación. Muy bien. Entonces, estos datos se han organizado en un cuadro. Este ya es un cuadro. En un cuadro donde existen categorías para las notas, hay un número de repeticiones o una frecuencia de las notas en números absolutos y en números relativos o porcentuales. Entonces, fíjense, por ejemplo, 7 estudiantes obtuvieron la calificación de 40 puntos en el examen de estadística o en el curso de estadística. 3 estudiantes obtuvieron la calificación de 60 en el curso de estadística. Si sumamos, están los 30. 7 más 6 son 13, más 7 son 20, 25, 28, 30. Ahí están los 30 estudiantes. A estos se llaman frecuencias absolutas. Más adelante lo vamos a notar. Ahora solo estamos haciendo una explicación, una introducción. ¿Ya? Muy bien. Pero también eso lo podemos expresar en términos porcentuales. ¿Cómo se obtienen estos términos porcentuales? Dividiendo 2 entre 30. Si ustedes dividen 2 entre 30 y lo multiplican por 100, les va a dar 7%. O simplemente aplicamos una regla de 3 simple, pues, ¿no? Decimos, si 30 estudiantes hacen el 100%, 2 estudiantes, ¿qué porcentaje hacen? La respuesta va a ser 7%. Una regla de 3 simple o directamente dividiendo este número entre el total y multiplicando por 100 el resultado para expresar en porcentaje. La suma de esos porcentajes tiene que dar el 100%. ¿Por qué? Porque el 100% representa el total de notas o el total de estudiantes que han sido observados, que en este caso son 30. Es decir, el equivalente de 30 es 100% en términos porcentuales. O 30 es el total de estudiantes que han sido observados
y 100% es el total de estudiantes que han sido observados, pero en términos porcentuales. A estos se llaman frecuencias relativas. Todavía más adelante vamos a escribir, estas son las frecuencias relativas y estas son las frecuencias absolutas. Muy bien. Entonces, lo que tenemos en este cuadro son datos agrupados. ¿Por qué? Porque ya están organizados, ya están agrupados por categoría. A todos los que tenían nota 10 los hemos agrupado en la primera categoría. A todos los que obtuvieron nota 20 los hemos agrupado en la segunda categoría y así sucesivamente. Entonces, la presentación, la disposición de los datos puede ser de datos no agrupados, como es el primer caso, la tabla número 1, y de datos agrupados, como es el segundo caso, que es el cuadro número 1. Muy bien, pero la pregunta es, ¿cuál es mejor? Obviamente, este cuadro de datos agrupados es mucho mejor, porque me permite hacer un análisis, pues fíjense, o escuchen mejor dicho. Si estos datos yo los organizo en un cuadro de distribución de frecuencias, puedo analizar. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Puedo decir que solo el 7% de los estudiantes obtuvieron la calificación máxima de 70 puntos. El 23% de los estudiantes, casi una cuarta parte de los estudiantes obtuvieron la calificación de 40 puntos. Si suponemos que para aprobar la materia la nota mínima es 40, ¿qué diríamos? Diríamos que, a ver, aquí hay 23, 30, 40, 50, 57. Diríamos que el 57%, es decir, todos estos, aprobaron la materia de estadística. Si suponemos que la nota mínima de aprobación es 40, entonces sumamos 23, 17, 10 y 7. Eso me da 57%. Entonces, ¿qué decimos? Que el 57% de los estudiantes aprobaron el curso de estadística. Y el restante 43%, ¿de dónde sale eso? De sumar esto. 20 más 17 más 7 son 37, 44 me sale. A ver, 20, 37, 44%. Lo que pasa es que esto no suma 100, entonces a ver, vamos a ver. A ver, 17, 22, 42, 45, 65, 75, 82, 92, 99. Voy a sumar mal. De nuevo. Aquí hay 24. 101, yo lo sumé. Sí, 24, 44, 47, 67, 77, 87, 94 y 101. Tiene razón su compañero, 101. Y por eso esta diferencia hacia arriba, ¿no? Si de aquí para aquí suma, eso suma 57%, lo más lógico es que de aquí para aquí sume, es decir, de aquí para aquí sume el restante al 100%, pues que sería 43%. Pero si ustedes miran, aquí suma 44. Es por la regla de redondeo, lo que pasa es que esto está hecho en un Excel y pues el Excel no lo, solamente lo sumó, pero la regla de redondeo lo aplicó en función de los enteros y no de los decimales. Muy bien, pero legítimamente esto debería ser cierto. Entonces, no vamos a entrar en los pequeños detalles. Lo que sí interesa aquí es que esto que está en este cuadro, mejor dicho, a esta información que ya la tenemos en este cuadro, se denominan datos agrupados. ¿Por qué? Porque están organizados por categorías
se ha hecho un recuento de las categorías y se ha expresado las categorías en porcentajes. Muy bien. Entonces, datos no agrupados, datos agrupados. ¿Cuál es mejor? Depende de los fines de la estadística. Pero obviamente si vemos el fin, por ejemplo, de explicar el comportamiento del curso, los datos agrupados, como en este caso, es más interesante, ¿no? Porque podemos decir lo que dijimos, que el 57% de los estudiantes aprobó y el 43% reprobó. Podríamos decir que la mayoría de los estudiantes tienen una nota mínima de aprobación, 40 puntos. En total son 23% y esa es la mayoría entre todos estos porcentajes. Muy bien. Entonces, fíjense. Diferencias. Lo que estamos mostrando en la tabla 1 se llaman datos. Lo que estamos mostrando en el cuadro número 1 se llama información. Los datos sirven para generar información. Esa información que está en el cuadro 1 nosotros lo podemos analizar y con esa información podemos tomar decisiones. Con los datos de la tabla 1 es difícil primero analizar, peor tomar decisiones. Por tanto, y esto es lo importante, ¿ya? Los datos generan información. Es decir, la información se obtiene a partir del ordenamiento, de la organización, del agrupamiento de los datos. Entonces, el orden siempre es ese. Primero datos y luego información. En el curso, por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, por ejemplo, les digo, a ver, ¿cuántos años tienes? Seguramente me van a decir 19, 18, 17, 20, 21, 18, 19, 17, 20, 21, 21, 22, 17, etc. Pero si solo les pregunto y ustedes me dan sus datos y yo lo anoto, ¿de qué sirve? De nada. Simples datos. Lo que estoy haciendo es recolectar datos. Cada vez que le pregunto a una persona y me dice su edad, entonces lo que estoy haciendo es recolectar datos. ¿Cuántos años tienes, Juan? 19. ¿Cuántos años tiene Ana? 20. Estoy recolectando datos. Por tanto, esos son datos no organizados, no agrupados. Corresponderían a esta tabla. Pero si las edades de ustedes lo organizo así, todos los que tienen 18 años, 19 años, 20 años, 21 años y más de 22 años, para no entrar en muchas categorías, puedo decir, escuchen bien, 18 años, porque supongo que el menor de todos ustedes tiene 18, no creo que haya nadie con 16, con 17 tampoco, pero si hay, bueno, es una excepción. Entonces, podría ser 18 la primera categoría, 19 años la segunda categoría, 20 la tercera categoría, 21 años la cuarta categoría y más de 22 años o más para la última categoría. Entonces podemos organizar también y decir lo siguiente. El 60% de los estudiantes de estadística del grupo SD tienen 19 años. El 10% de los estudiantes de estadística grupo SD tienen 18 años. ¿Me entienden? Entonces, eso ya vendría a estar representado en un cuadro. Y a ese cuadro se llama cuadro de distribución de frecuencias. ¿Por qué se llama distribución? Fíjense aquí, por favor. ¿Por qué se llama distribución de calificaciones? Primero, porque hemos definido varias categorías. Y después estas calificaciones las hemos distribuido. El 20 aquí, el 50 acá, y el número de estudiantes que han obtenido 20 lo anotamos acá, que son 5. El número de estudiantes que han obtenido 50 lo anotamos aquí, que son 5.
Este tipo de cuadros es lo que vamos a construir nosotros. Perdón, se marca todo. Este de acá. El cuadro de distribución de frecuencia. Vamos a construir CDFs. Cuadros de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces, para terminar, cuando los datos no están agrupados, es decir, los datos están sueltos, como en la tabla número 1, la disposición de los datos no tiene ningún orden en particular. Están de manera aleatoria según se recolectó los datos. No hay un criterio de presentación, ¿no es cierto? Por tanto, como ya les dije hace un momento, no es una información significativa desde el punto de vista estadístico. Es decir, lo podemos ver, pero no nos sirve para nada, no nos sirve para tomar decisión, no nos sirve para hacer análisis. En cambio, los datos agrupados u ordenados que están en el cuadro 1, en ese caso, los datos primero tienen un orden. Y después del orden, obviamente, están organizados por categorías. Cuatro, 5, 6, 7 categorías. ¿Quiénes están en la primera categoría? Todos los estudiantes que tuvieron nota 10. ¿Quiénes están en la segunda categoría? Todos los estudiantes de categoría. ¿Quiénes están? Todos los estudiantes que tuvieron nota 70. Entonces, ¿qué hemos hecho? De esta tabla hemos distribuido los datos a este cuadro. Es decir, este 10 de aquí, es este de aquí. Este 20 de aquí es este de aquí, y así sucesivamente. Este de acá, este 20, ¿ya? Al distribuir, o mejor dicho, el término distribución de calificaciones significa, esta calificación, miren por favor, 40. ¿A dónde lo voy a llevar en el cuadro? A la cuarta categoría, aquí. Por tanto, aquí voy a tener un estudiante. Esta calificación 30, ¿dónde lo voy a llevar? Al cuadro. ¿A dónde? A la tercera categoría. Y aquí voy a tener un estudiante, el dueño de esta calificación. Uno por uno se van tomando los datos y se van distribuyendo al cuadro. Es decir, este primero viene a la cuarta categoría, este segundo viene a la tercera categoría. Esta calificación viene a esta categoría. Y así vamos sumando. 1, 2, 3. Que solo hay 3 que tienen nota 60. Si miramos, aquí hay uno, aquí hay otro. ¿Y dónde está el otro? Aquí está. Listo. Por eso se llama distribución, porque lo que hacemos es cada dato lo distribuimos en las distintas categorías del cuadro de distribución de frecuencias. Entonces, ahí viene este concepto de distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias, dice, es un método estadístico útil para organizar un conjunto de datos de manera más significativa. Distribución de frecuencias es agrupar los datos en categorías o clases. Se llaman también categorías, se pueden llamar también clases. En cada categoría o en cada clase se muestra el número de observaciones que corresponde. A eso se llama cuadro de distribución, a eso se llama distribución de frecuencias. Entonces, la distribución de frecuencias, voy a hacerlo después en la pizarra, no se preocupen.
es nada más que un método estadístico útil para organizar. Es un método estadístico muy útil para organizar un conjunto de datos de manera significativa, es decir, en un CDF, ¿ya? Esa distribución de frecuencias no es nada más que agrupar los datos según características similares en categorías o en clases. Y el número de repeticiones en cada clase se llaman frecuencias. Por eso se llama distribución de frecuencias. Voy a volver aquí arriba. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron la nota 10? 2 estudiantes. Aquí está. Este, que no sabemos quién es, pero obtuvo 10. Y este otro, que tampoco sabemos quién es, pero obtuvo 10. Esas 2 repeticiones de la nota 10 se anota aquí. Por eso se llaman frecuencias. Quiere decir número de repeticiones. Y por eso este cuadro se llama cuadro de distribución de frecuencias, CDF. ¿Por qué se llama cuadro de distribución de frecuencias? Porque los datos observados los distribuimos en las categorías y vamos anotando el número de repeticiones. Y de acuerdo a eso, presentamos esta información. Vuelvo ahí. Ya estamos en el punto 2, distribución de frecuencias. Por tanto, ese cuadro se llama CDF, cuadro de distribución de frecuencias. Podemos observar, obviamente, la variable objeto de categoría o de clasificación en una categoría. Estas son las variables, las calificaciones. En realidad, la variable es la calificación. ¿Por qué? Porque es una variable, porque toma distintos valores, pues 10, 20, 30, etc. En cambio, el número de estudiantes es una frecuencia. Es el número de repeticiones, quiere decir que 2 estudiantes obtuvieron la nota 10, 7 estudiantes obtuvieron la nota 40. El número de estudiantes, entonces, es una frecuencia, es el número de repeticiones. Y esto también es una frecuencia, solo que esta es relativa, expresada, digamos, en valores porcentuales. Este 7% sale de dividir 2 entre 30 y multiplicar por 100, o de aplicar una regla de 3 simple. Frecuencia relativa, otro tipo de frecuencia, se llama relativa. Por tanto, un cuadro de distribución de frecuencias es lo que ustedes ven acá. Contiene una variable y sus frecuencias, que pueden ser absolutas o pueden ser relativas, y además otras que vamos a ver más adelante. ¿Ya? No solo esas. Inicialmente, como estamos aprendiendo, esas. Entonces, a eso se llama distribución de frecuencias. Es una técnica simplemente para organizar los datos. Lo vamos a aprender más adelante. Un ratito lo vamos a aprender porque vamos a hacer un ejemplo. Muy bien. Ahora, la distribución de frecuencias depende del tipo de variable. Cuando decimos depende del tipo de variable, quiere decir que las variables pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora en la pizarra. Entonces, me voy a ir a la pizarra. Digamos, creo que está claro la diferencia entre datos agrupados, datos no agrupados. Está claro la diferencia entre datos e información. No es lo mismo datos e información. La información es el análisis de los datos, ojo. Los datos como tal no se pueden analizar. Y cuando los datos se organizan en un cuadro, lo que ya tenemos es un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Cómo se organizaron? Utilizando una técnica estadística. Nada más. Bien. Pizarra. Bien. El primer punto que vimos fue la representación de los datos, ¿no?
La representación de los datos, recuerden, pueden ser datos agrupados y datos no agrupados. Entonces aquí lo voy a escribir. La primera voy a hacer un resumen. Datos no agrupados. ¿Eso qué implica? Que no es una información significativa desde el punto de vista de la estadística. Ojo. Y los datos son agrupados. ¿Qué significa eso? Sí, voy a poner con mayúscula, es una información significativa desde el punto de vista de la estadística. Muy bien, ¿listo? Entonces, en eso se resume todo lo anterior que ya, pues, tampoco voy a decir más, ¿no? No hay más que decir. Eso es todo lo que hay cuando hablamos de los datos agrupados y no agrupados. Quizá enfatizar lo siguiente. Los datos organizados se convierten en información útil que sirve para el análisis, interpretación y toma de decisiones. Vamos a poner ya. Pero me interesa resaltar esto con mayúsculas. Bien, dijimos ya hace rato de lo mismo datos e información. Los datos organizados se convierten en información útil. Y esta información es la que sirve para el análisis, interpretación y toma de decisión. Ojo entonces, datos no es lo mismo que información. Y después vimos que los datos, o sea, se tienen que organizar en un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Ese era nuestro título 2, distribución de frecuencias. Y la distribución de frecuencias, ¿qué era? Era una técnica, un método estadístico que permite organizar un conjunto de datos en un CDF. Y aquí quiero hacer una pequeña explicación que es importante considerar desde el principio. Recuerden de la clase anterior o de la anterior, no recuerdo en cuál clase, de que la estadística siempre se aplica o siempre se estudia en una población, ¿sí? Esa población nosotros le llamamos o la denominamos por la letra N mayúscula. Recuerden, esa es una población. Enseguida la voy a escribir. Pero, ¿qué es una población? También recuerden que una población es un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Un conjunto de elementos que están representados por personas, cosas o simplemente datos. Bien. Esa es una población. La estadística siempre se aplica a una población, no se olvide. Y población para nosotros es, lo designamos por la letra E a efectos de modelos matemáticos más adelante. Esa es una población. Pero recuerden, eso ya no lo voy a hacer porque ya lo hice en clase anterior, que para estudiar una población nosotros requerimos hacer un censo.
Y hacer un censo resulta un poco difícil porque implica mucho tiempo, mucho dinero, mucha planificación. Definitivamente los censos se hacen, dijimos, cada largo tiempo. En los países, en todos los países del mundo, se hace casi cada 10 años. ¿Qué nos proporciona la población? Un conjunto de medidas estadísticas que se llaman parámetros. Por ejemplo, en la población es posible que el 70% de la población sea una población mayor a 20 años y el 30% de la población sea una población menor a 20 años. Esos son parámetros. Pero en estadística, si bien hacemos un estudio de la población a través del censo, lo que nosotros debemos elegir necesariamente para trabajar en estadística es una muestra. En otras palabras, una parte de la población. Esa muestra la denominamos, recuerden, por la letra N minúscula. Y la muestra se determina a través del muestreo. Yo no voy a anotar eso porque ya habíamos anotado más antes. Aquí lo que me interesa es anotar simplemente muestra. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A través de una muestra vamos a determinar un conjunto de datos. Y esos datos precisamente son los que están ahí, pues en ese dibujito. Por ejemplo, pues será un dato. Este será otro dato. Este es otro dato, este es un dato, este también es un dato, es parte de la muestra. Aquí vamos a poner uno más y aquí otro más. Muy bien. Entonces, cada uno de estos representa una variable, un X sub I. Es decir, cada uno de estos lo voy a poner en un círculo chiquitito. Eso representa un X sub I. Ese es un elemento de la población o un elemento de la muestra y expresa una característica. Recuerden que esa característica puede ser cuantitativa o cualitativa. Si es cuantitativa se llama variable, si es cualitativa se llama atributo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a suponer que es una variable, generalmente, bueno, no generalmente, también para los atributos podemos hacer distribución de frecuencia. Que dicha de paso lo vamos a hacer más adelante. Esto es una variable, es una X. Y le vamos a poner X sub I porque corresponde, este dato corresponde, o el valor de este dato de X corresponde a este iésimo elemento. Puede ser el X3, el X2, el X1, el X4, el X6, etc. Muy bien. Entonces, este XI es lo que se distribuye en un cuadro de distribución de frecuencias. Así. Espera un minutito, aquí voy a hacer un pequeño esquema rápidamente. Si nosotros construimos un cuadro, y en ese cuadro nosotros definimos categorías. Voy a dividir así. Y voy a dividir así. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que en la primera columna nosotros vamos a establecer las categorías para la variable X. Y no le voy a poner XY porque acá están los títulos. Y en la segunda vamos a poner las frecuencias o número de repeticiones para irnos acostumbrando. N sub I son las frecuencias absolutas. ¿Ya? De una vez pongámosle N sub I. Y aquí también N sub I.
¿ya? X sub I, perdón. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distribuir cada uno de estos datos acá. ¿Qué valores va a tomar la variable? Bueno, puede tomar valores, por ejemplo, como X1, que podría ser 10, por ejemplo. Podría ser X2, que podría ser 20, por ejemplo. Podría tomar X3, que podría ser 30, por ejemplo. Y X, voy a poner puntos suspensivos, X sub K. ¿Ya? ¿Por qué K y no I? Porque el valor de K es el número de categorías que hay en este cuadro. Si son 7, como en el ejemplo, por ejemplo, del plan de clases, el valor de K es 7. ¿Por qué? Porque hay 7 categorías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. ¿Ya? Ahora, ¿qué valor viene aquí? El número de repeticiones. Por ejemplo, si esto es 10, y aquí en esta muestra tenemos 2 veces 10, entonces vamos a tener 2 palitos. Si esto es 20 y en la muestra tenemos 4 veces, entonces vamos a tener 4 palitos. Cada palito representa un valor igual a 20. X3 podría ser, por ejemplo, en vez de 4, por ejemplo, 5. Y así sucesivamente. Si aquí el número de repeticiones es 1, entonces tendremos un solo palito ahí. Entonces, ¿qué valor me arroja esto? Me arroja el valor 2, que es el número de repeticiones. ¿Qué valor me arroja esto? El valor 4, que es el número de repeticiones, que es la frecuencia absoluta. Esto me está diciendo que el valor X3 se repite 5 veces, y así sucesivamente, y esto me está diciendo que el valor XK se repite una sola vez. Entonces, la sumatoria de estos NI me tiene que dar el valor de N, es decir, este valor. Entonces, a eso se llama distribución de frecuencias. Cada uno de estos X lo distribuimos acá por categorías. Por ejemplo, voy a hacer algo más para que quede claro. Solo una más voy a hacer. Voy a elegir un color. A ver, voy a utilizar este de acá. Por ejemplo, puede ser que este pertenezca a la segunda categoría. Y otro que pertenezca a la segunda categoría va a ser esta. Perdón, a la primera categoría. Va a ser esto. Los dos están del mismo color. Entonces, quiere decir que esos dos lo voy a distribuir. De ahí viene el nombre de distribución. A la primera categoría. Y lo mismo voy a hacer con este de aquí. Lo voy a distribuir a la primera categoría. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a esa categoría. ¿Ya? A eso se llama distribución de frecuencias. A cómo los datos están en la muestra, los llevamos a sus correspondientes categorías. ¿Ya? Y voy a hacer uno más. Por ejemplo, vamos a suponer de que, a ver, un color. Este color verde. Vamos a suponer de que este de aquí, por ejemplo, es un dato y es el único dato que corresponde a la última categoría. Por eso está el 1. Entonces, pertenece a eso. A eso se llama distribución. Los datos se van distribuyendo por categorías. Y el número de elementos que hay en una categoría se llama frecuencia. Por lo que es lo mismo número de repetición. En este caso hay 2 datos que son este y este. En el último caso es un solo dato que es este verde y así sucesivamente. A eso se llama distribución de frecuencias. Entonces no se olviden, la distribución de frecuencias no es nada más que una técnica, un método estadístico que nos permite que organizar un conjunto de datos en un cuadro de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces, ese es el concepto de distribución de frecuencias. Ahora, el siguiente concepto o el siguiente título, voy a
Cerciorarme, por favor, no quiero hablar de memoria. Es, a ver... es este. Perdón, me equivoqué. Saqué el plan de elección número 1, es este. Esto es lo que estaba explicando, la distribución de frecuencia. Y fíjense, lo que acabo de hacer ahí en chiquitito es eso de ahí, eso que están mirando. ¿Ya? Se hace una distribución de frecuencias y a eso se llama cuadro de distribución de frecuencias. Entonces voy a volver al cuadro, a la pizarra y vamos a ver ahora dos modelos o dos tipos de distribución de frecuencias. Distribución de frecuencia, una distribución de frecuencia sencilla y otra distribución de frecuencia más complicada. De ahí viene el 2,1 y el 2,2, ¿ya? Y no necesariamente es para variables discretas o continuas. A ver, dicho sea de paso, a ver, quiero hacer una pregunta. Y mi pregunta es para, a ver, Carlos Mendoza Navarro. A ver, Carlos, compañero. Dijimos que las variables pueden ser discretas y pueden ser continuas. Quiero que me digas por qué las variables son discretas. Habilita tu micrófono y contestame. Bueno, don Carlitos ha ido a tomar un café, encendió su celular y debe estar charlando, mirando televisión o escuchando las noticias. A ver, otra persona, Hans Bartolomé. Hans Bartolomé. ¿Puedes decirme, por favor, por qué una variable es discreta? Que toma valores enteros, ingeniero. Correcto. ¿Me respondió Hans o me respondió otro? Otro fue, ¿no? Sí, no, Hans, ingeniero. Ya, ok, compañero. Una variable es discreta porque puede tomar valores, solamente puede tomar valores enteros. El número de hijos de una familia, por ejemplo, es una variable discreta, porque el número de hijos en una familia puede ser 0, es decir, que no tenga hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ninguna manera puede tomar valores como 1,5 o 3,2, no. Solo pueden ser números enteros. Esa es una variable discreta. ¿Y qué es una variable continua? A ver, Javier Delgadillo. Ingeniero, mayormente cuando su valor es expresado en cualquier número real, es más medible, ¿no? Ya, los valores de esa variable se expresan a través de cualquier número que pertenece a los números reales. Eso quiere decir que pueden ser números enteros o pueden ser números decimales, fracciones, pueden ser. Pero lo importante de una variable continua es que son producto de una medición, medido con un instrumento de medida. El tiempo es una variable continua. La estatura de las personas es una variable continua. El peso de los objetos es una variable continua porque se pueden medir y se pueden expresar en números enteros como también en números decimales. Esa es la diferencia. La edad de persona también puede Entonces, ser, sí. la edad de las personas, a ver, dime vos, ¿la edad de las personas es una variable discreta o continua? Es una continua. ¿Por qué? Discreta, No es discreta, ingeniero, es discreta. es discreta, discreta. A ver, el que dijo es discreta. ¿Cuántos años tienes, hijo? Yo tengo 21. ¿Seguro? 21. ¿Los ¿Seguro? meses? ¿Y los meses? Ahora, bueno, ahí ya te dijeron, ¿ves? Y los meses y las semanas
se estás escondiendo porque quieres aparentar ser joven. No es así, ¿no? O sea, en realidad, uno está acostumbrado, pues, a decir, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Cuántos años tienes? 19. Pero no se toma en cuenta que el tiempo es una variable continua, porque se obtiene a través de un instrumento de medición. Pueden Una ser los años, pregunta, puede ser... si yo pregunto sobre fecha, digamos, ¿la fecha sería una variable discreta o continua? Porque también tiene horas y segundos, digamos, si nos vamos a eso. Es que fecha, hijo, no puede ser una variable, pues, ¿no? O sea, ¿en qué sentido podría ser una variable? ¿Qué podrías estudiar de las fechas? Buen punto, ingeniero. Ya, compañero. O sea, las fechas no tienen sentido, ¿no? No, ¿cómo podría ser una variable, digamos? No hay forma de que sea una variable, a menos que sea un estudio, no sé, la verdad ni se me ocurre ahorita qué estudio podría ser donde las fechas sean motivo de estudio. Muy bien, entonces, ya está, creo, claro lo que es una variable discreta y lo que es una variable continua. Entonces, dependiendo del tipo de variable y además de la cantidad de datos que se dispone, nosotros podemos construir cuadros de distribución de frecuencia. Y eso es lo que estaba en el plan de elección. Decía 2.1, creo que decía CDF para, ¿cómo se llama? Para variables discretas, creo que decía, y después decía CDF para variables continuas. No están así. O sea, definitivamente no es así. Lo que voy a hacer es lo siguiente, antes de olvidarme. Lo primero que voy a escribir aquí es que esto que hicimos es un CDF. Y ese CDF, obviamente, no lo voy a escribir. ¿Qué significa? Ya lo tienen que saber de memoria. ¿Qué es un CDF? Es un cuadro de distribución de frecuencias. ¿Ya? Ahora, lo que sí voy a hacer, voy a presentar dos esquemas de cuadros de distribución de frecuencia. Generalmente, voy a escribir así, generalmente, perdón, no voy a cambiar el tamaño de la letra. Generalmente un CDF se construye, mejor así, se construye en función del tipo de variable y de la cantidad de datos. Entre paréntesis voy a poner que la cantidad de datos es el tamaño de la muestra, pues, ¿no? Si el tamaño de la muestra es 100, vamos a tener 100 datos. Miren aquí la información. Perdón, miren este esquema. Dependiendo del número del tamaño de la muestra, el tamaño de n, quiere decir que vamos a tener cierta cantidad de datos. La cantidad de datos tiene que ver con el tamaño de la muestra. Y en este CDF lo pueden ver aquí abajo, lo puse que la sumatoria de las repeticiones me da el tamaño de muestra. Lo vamos a hacer un poquito más adelante también. Realmente un CDF se construye en función del tipo de variable y de la muestra. Muy bien. Simplemente lo hubieras visto, es el más sencillo. Solo que ahora lo vamos a hacer un poquito más el contenido de la columna. Y las columnas. Vamos a empezar a ver.
ver. Primero que no me gusta porque muy miserable. Teniendo espacio, estamos mezquinando. Estoy mezquinando. Mejor lo hago así. Y Recording in progress. en las siguientes 3 columnas vamos a anotar las frecuencias absolutas. Inicialmente voy a poner así, n sub i. Esa es una minúscula. Esta es una mayúscula, n sub i. Esta también es la misma anterior, pero la vamos a diferenciar poniéndole aquí un asterisco, ahí arriba. ¿Ya? Y en estas últimas 3, y generalmente ese es el orden de presentación, vamos a hablar de las frecuencias relativas. Esta es una H, por favor, si es que no aparece, es una H. Esta es una H mayúscula. Lo que pasa es que está mi lápiz un poquito mal, por eso me salen mal las letras. Además de que tengo pésima letra. Y obviamente esta es otra H mayúscula, pero la diferenciamos de la anterior por un asterisco. ¿Ya? Las primeras se llaman frecuencias absolutas y las segundas se llaman frecuencias relativas. Entonces lo voy a anotar aquí un ratito. Voy a abreviar frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas siempre están expresadas en números enteros. Más adelante vamos a hacer la definición. No pueden ser otra cosa. Y en el otro lado están las frecuencias relativas. Quiere decir aquellas que se expresan en términos porcentuales. Vamos a ponerle también un porcentaje, entre paréntesis. Ya está. Y esas 3 columnas corresponden a estas frecuencias relativas. Muy bien. Entonces, esto está dividido en categorías. En realidad, debería poner aquí, voy a poner, de una vez voy a poner. Pero voy a poner unas líneas más suaves y voy a cambiar el color con este de aquí. Bien. Vamos a hacer de que este cuadro esté dividida en, en 8 categorías. Perdón, en 4 categorías. Nada más. Pueden ser 8, 10, no importa. Ya voy a poner los necesarios. Solo con la idea de mostrar. Muy bien. Entonces, cada una es una categoría. Y cuando hablamos de categorías, aquí no se escribe, pero obviamente para efectos didácticos, esta, por ejemplo, es la primera categoría, ¿ya? Al ser la primera categoría, lo que voy a hacer es I es igual a 1. ¿Por qué? XI quiere decir que aquí va a venir X1, N1, 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 H1, 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 ¿ya? Entonces, I es la categoría 1, y esta es la categoría 2, esta I es la categoría 3. Voy a aprovechar puntos suspensivos porque quiero mostrar. Esta última es la categoría
K. No se olviden, les dije creo por acá, sí, aquí puse una K, fíjense. K es el número de categorías que tiene un CDF. Entonces, fíjense, esta es una categoría. Miren el lápiz, por favor. Esa es la primera categoría. Esta es la segunda categoría. Por eso aquí dice I2. La tercera categoría y esta es la 10ª categoría. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a anotar en cada caso? Obviamente vamos a anotar en la primera columna vamos a anotar los valores de la variable. Aquí, por ejemplo, va a estar X1. Puede ser 10, por ejemplo. Aquí va a estar X2, puede ser 20. Aquí va a estar X3, puede ser 30, por ejemplo. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Y este va a ser X sub K. Muy bien. Son los valores de las variables en cada categoría. Estas son las frecuencias absolutas. N1, recuerden que es el número de repeticiones. Por tanto, N1 es el número de repeticiones de esta variable en la categoría. Este es N2, el número de repeticiones de esta variable. N3 es el número de repeticiones de esta variable en esta tercera categoría. Puntos suspensivos y X, perdón, espérame, que se meto la pata. Es una N sub H. Entonces, esta es una N sub H, ¿ya? Recuerden, son números de repetición. Y aquí me faltó algo. Que lo voy a poner rápidamente, pero lo voy a poner de esta manera. Siempre debo totalizar esta columna. Y también debo totalizar esta otra columna, siempre. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el total o la suma de todos los n sub i me tiene que dar n. El tamaño de la muestra. Aquí miren esto. Esta n. Muy bien. Después, a eso se llaman frecuencias absolutas. A esto se llama frecuencia acumulada menor que de la clase 1. Esta es la frecuencia acumulada menor que de la clase 2. Esta es la frecuencia acumulada menor que de la clase 3, puntos suspensivos. Esta es la frecuencia acumulada menor que de la 10ª clase. Después voy a explicar por qué es menor que. Y esto es la frecuencia acumulada mayor que. Ojo, este es menor que y este es mayor que. De la clase 1. Para diferenciar de este le ponemos un apóstrofe. Esta es la frecuencia acumulada mayor que de la clase 2. Frecuencia acumulada mayor que de la clase 3. Le ponemos un asterisco para diferenciarlo. Puntos suspensivos. Y esta es la frecuencia acumulada mayor que de la clase KS. Muy bien. A eso se llaman frecuencias absolutas. Quiere decir que los valores aquí siempre van a ser números enteros, jamás van a ser decimales. Frecuencias relativas. H1 es la frecuencia relativa de la clase 1. H2, la frecuencia relativa de la clase 3. H3, la frecuencia relativa de la clase 3, creo que me equivoqué, 2, 3. Puntos suspensivos. Esto es H sub K. Quiere decir frecuencia relativa de la 10ª clase. La suma de estas frecuencias relativas siempre tiene que darme 1, o su equivalente en porcentaje que es 100%. ¿Ya? 1 o 100%. Si aquí voy a utilizar fracciones, es decir, proporciones, 0,0, la suma tiene que ser 1. Ni más de 1 ni menos de 1. Clavado 1. Esta es una frecuencia relativa de la clase 1 menor que. Es una frecuencia relativa acumulada menor que de la clase 2. Una frecuencia relativa acumulada menor
que de la clase 3, puntos suspensivos. Ahorita esto parece chino, no se preocupen, cuando hagamos un ejercicio vamos a interpretar y ahí se van a dar cuenta de qué significa en cada caso. Esta también es una frecuencia relativa de la clase 1, pero es mayor que. Esta es de la clase 2, pero representa también mayor que. Esta es la frecuencia relativa de la clase 3, mayor que. Y esta es la última frecuencia relativa acumulada mayor que de la clase 3. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de frecuencias menor que, mayor que, se llaman, son frecuencias acumuladas. Quiero ver la hora. Ya. Muy bien. Entonces, ese es un CDF que se utiliza cuando nosotros tenemos esto de acá. Ahora, ¿qué sucede? Mejor dicho, voy a hacer otro esquema, donde tenemos más cantidad de datos. Cuando hay mayor cantidad de datos, entonces esto se amplía un poquito más. Al ampliarse un poco más, perdón, me equivoqué. Ustedes van a ver por qué se amplía. Bueno, excedí un poco aquí. Pero ahorita. Muy bien. Una vez voy a hacer las categorías más, porque ya saben. Bien. Mismo que en el caso anterior, vamos a... ¿qué pasó? Muy bien. Es exactamente lo que ven acá. Perdón, un minutito. Resulta que aquí, esta X sub I viene acá. Pero el conjunto de datos puede ser tan amplio que nosotros necesitamos delimitar los datos en intervalos. Por tanto, aquí aparece el límite inferior de clase, así se escribe, y aquí aparece el límite superior de clase, y le ponemos aquí un apóstrofe. Y a esto se llama marca de clase. Aquí hay un signo de pertenencia.
Quiere decir que acá es abierto y aquí es cerrado. Muy bien. Y todo lo demás es exactamente lo que ven aquí. Este vendría a ser nuestro NI. Esto, nuestro NI acumulado menor que, acumulado mayor que, con su asterisco. Esta es una frecuencia relativa, H sub I. Esta es una frecuencia relativa acumulada menor que, y esta es una frecuencia relativa acumulada mayor que. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a ver, les explico rápidamente, ¿ya? Voy a hacer aquí, vamos a suponer, aquí, ese conjunto de datos y vamos a suponer aquí otro conjunto de datos. Estos datos representan los valores de X y obviamente aquí representan los valores de X. Entonces, aquí los valores están de manera puntual. Este es X1, por ejemplo, este es X2, este es X3, etcétera. Y este es X6, voy a poner, o XN. Bien. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para el valor X1, por ejemplo, ¿cuántos datos existen? Uno, una pelotita es un dato, otra pelotita es otro dato. Para el X2, ¿cuántos datos existen? 1, 2, 3. Ese es el número de repeticiones. Para el X3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para el X6 hay solo una pelotita. ¿Ya? Estos puntitos son estos datos de aquí. Estos. Solo que aquí los datos se repiten de manera puntual. Por ejemplo, X1 es 10, X2 es 20, X3 es 30, X7 es 70, por decir algo. Por tanto, para esto corresponde este cuadro de aquí. Pero, ¿qué pasa? Miren, si los datos están así, así, miren, hay tantos datos que no podemos aplicar esto de aquí. Y para variar podríamos poner aquí, por ejemplo, uno más así, ¿ya? Y aquí podríamos poner así, por ejemplo. Y aquí podríamos poner así, y aquí podríamos poner uno más. Miren, cada puntito es un dato. Esto no podría ser aquí. ¿Por qué? Porque tendría que tener muchísimas categorías. ¿Cuántas categorías? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 categorías. ¿Se imaginan? Demasiado complicado. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con esta distribución? Se la divide por intervalos. ¿Qué quiere decir se la divide por intervalos? Que la primera categoría va a empezar aquí y va a terminar aquí. La segunda categoría es del mismo tamaño. Empieza aquí y termina aquí, suponiendo que son del mismo tamaño. La tercera categoría empieza aquí y termina aquí. La siguiente categoría empieza aquí y termina aquí. La siguiente categoría empieza aquí y termina aquí. Y la última categoría termina acá. Entonces, fíjense que hemos construido intervalos. Por tanto, ¿qué va a ser este? Este va a ser un límite inferior clase, de la clase 1, y este va a ser el límite superior de la misma clase. Entonces, esta es una categoría. Todo esto es una categoría. En cambio aquí, la categoría es solamente esto, es puntual. Por eso tenemos este CDF. En cambio aquí no. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el cuadro este de distribución de frecuencias se va a complicar un poquito más. Recording stopped. Recording in progress.
acabó la clase, compañero. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. se escucha, ingeniero. Ingeniero, se escucha. Espero que no se haya perdido la información. Si se perdió, pena, se perdió. Qué desgracia humana. ¿Qué ha pasado? Bueno, lamentablemente se perdió la información, no la puedo recuperar, no está por ningún lado. A ver, vamos a ver si es esta por si acaso. No. Ingeniero, disculpe, ¿Cómo? ahí en donde está el Zoom, donde está la grabación, no sé si está ahí su imagen que usted ha escrito en la pizarra del Zoom. ¿Dónde, hijo? ¿Me puedes explicar, por favor? Ahí en documentos, donde está la carpeta de Zoom, donde se graba ¿Donde se graban? Sí, donde se graba, Claro. ingeniero. El problema es que cuando estás utilizando la pizarra no puedes abrir la carpeta. Sí, seguro que está ahí. Se Pero puede, tendría que recuperar. se puede abrir, no tenga pena. Bien. Voy a hacer lo que tú me dices. Ahorita para mostrarles puedo abrir. A ver, voy a intentar. Es esto. Bueno, para variar no lo puedo ni ver. No sé si ustedes ven. No, no, ingeniero, no podemos ver. Se ve todo blanco. Ya, espera un minutito. Sí, ese es el problema, que una vez que se sale no hay forma de entrar. Bueno, señores, definitivamente, qué pena. La siguiente clase voy a intentar hacer de nuevo el último, ¿ya? Entonces, acabamos la clase porque también ya estamos a 8:15. Bien, nos vemos. Hasta luego.